Cuando te sientas solo, cuando mires alrededor y pienses que tu fe se está apagando como una vela en medio del viento, recuerda que las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo no fueron escritas para los fuertes, sino para los que están perdiendo la esperanza. Este mensaje no llega a los oídos del orgulloso, sino al corazón quebrantado que ya no puede sostenerse. Hoy, quiero invitarte a detenerte por unos minutos y abrir tu alma ante una verdad que puede cambiar tu manera de ver el dolor. Dwight L. Moody decía que hay palabras en la Biblia que uno no logra entender hasta que la vida lo lleva al extremo, y que las promesas de Dios suelen revelarse cuando ya no tienes promesas humanas a las cuales aferrarte. Si tienes a Jesús en tu corazón y crees en Él, escribe desde qué ciudad estás viendo este video y aprovecha para suscribirte al canal, porque este espacio es para quienes saben que solo la presencia divina puede restaurar lo que el mundo no puede. Hay algo oculto en estas palabras de Mateo que durante años has leído sin notar su profundidad. Tal vez lo pasaste de largo porque pensaste que ya lo entendías, pero después de este momento, no volverás a verlas igual, porque hay una generación entera que ha confundido la presencia física con la fidelidad espiritual. Hay quienes asisten a los templos, quienes pronuncian himnos y recitan oraciones, pero su mente está distante, distraída, ocupada en un mundo que enseña a parecer creyente sin aprender a serlo. Jesús habló de eso cuando dijo que muchos lo honran con los labios, pero su corazón está lejos. Y Moody recordaba que el corazón es el verdadero templo donde Dios desea habitar, no el banco donde nos sentamos, ni el altar donde otros nos miran, sino el silencio donde Él puede hablar sin que nadie interrumpa. Piensa por un instante, ¿cuántas veces has confundido la rutina espiritual con la presencia real de Dios? Quizás te sientas vacío porque haces todo lo que deberías, pero sin sentir el fuego interno que una vez ardió en ti. Tal vez en algún momento tu fe se volvió una costumbre, y el amor por Jesús se convirtió en una obligación. Moody decía que la fe que se exhibe es como una lámpara sin aceite, brilla por un momento, pero se apaga cuando la noche llega. Esa noche representa los momentos en que ya no basta con las palabras aprendidas y necesitas una relación viva, íntima, sincera. Mientras escuchas esto, quiero que pienses, ¿en qué punto dejaste de buscar la voz de Dios en tus propias heridas? ¿En qué momento la oración se volvió un monólogo sin respuesta? La generación actual habla de fe, pero teme al silencio. Busca contenido espiritual, pero evita la confrontación que produce mirar el interior. Moody solía decir que hay creyentes que conocen a Dios con la mente, pero jamás lo han sentido en su corazón. Y eso es precisamente lo que Jesús quiso mostrar en Mateo, que no basta con estar presente físicamente, porque la verdadera fidelidad es invisible, sucede en lo más profundo del alma. Si has sentido ese vacío, no te avergüences. Todos pasamos por temporadas donde la presencia se oculta, no porque Dios se haya ido, sino porque quiere que aprendas a buscarlo más allá de lo visible. Dwight L. Moody contaba que la fe no siempre es una llama encendida, a veces es una brasa escondida bajo las cenizas, esperando un soplo de gracia. Y quizás este sea ese soplo para ti. Escucha con atención, porque esta palabra de Mateo no está dirigida al que no falla, sino al que se cansa de fingir perfección. Jesús prometió descanso a los que están agotados, no a los que aparentan tenerlo todo bajo control. Él habló de venid a mí los que están trabajados y cargados, y esa invitación sigue viva hoy. No la escuches como un antiguo versículo, escúchala como una llamada directa a tu corazón ahora mismo. La voz de Jesús sigue siendo la misma. Él no llama para que cumplas una lista religiosa, sino para darte descanso. Juan Mure recordaba que la religión que no transforma es como un río que hace ruido sobre las piedras. Puede escucharse de lejos, pero no penetra en la tierra. Muchos viven rodeados de símbolos de fe, pero su alma está reseca. No es por falta de Biblia o templos, sino porque la conexión verdadera se perdió en medio de la prisa. A veces lo más espiritual que puedes hacer no es hablar, sino quedarte quieto y dejar que el Espíritu te hable. Tal vez por eso estás aquí hoy, escuchando estas palabras. No fue casualidad. Algo en tu interior anhelaba volver a sentir esa presencia, y no estás solo. La misma palabra que levantó a otros en el pasado está viva para ti ahora. Moody decía que cada mensaje del Evangelio está diseñado para un tipo de corazón, y que hay versículos que duermen hasta que alguien como tú los necesita. Tal vez todo a tu alrededor se ve igual, pero dentro de ti algo está cambiando. Y ese cambio empieza cuando entiendes que la fe no se mide por asistencia, sino por entrega. Cuando te rindes, el espíritu puede moverse. Cuando dejas de demostrar y comienzas a escuchar, la presencia se vuelve real otra vez. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de intentar entender tu situación y solo descansaras en la voz que te llama? No necesitas merecer el amor de Dios, solo abrir el corazón para recibirlo.
Porque la verdadera fidelidad no se demuestra con palabras, sino con permanencia en medio de la prueba. Así lo enseñó Jesús. Así lo vivió Moody. No importa cuántas veces hayas caído, lo que importa es que todavía puedes oír el eco de esa invitación: venid a mí. Al final del camino, no se trata de que corras, sino de que regreses. Y aunque el mundo te juzgue por tu debilidad, la voz que habla en Mateo sigue diciendo que los cansados, los rotos y los que ya no pueden más son los primeros en ser llamados. Este no es un mensaje para los perfectos. Es para ti, que estás buscando una nueva manera de creer cuando ya nada tiene sentido. Los días difíciles no son una evidencia de abandono, son las señales de que tu fe está madurando. Moody afirmaba que el creyente que nunca duda tampoco ha crecido, porque la duda bien enfrentada se convierte en raíz de confianza profunda. Puede que hoy no veas el camino, pero si aún puedes oír esta palabra, significa que el cielo sigue abierto sobre ti. Este es tu momento de volver. Cuando todo parece oscuro y el silencio se vuelve insoportable, es ahí cuando las palabras de Mateo cobran vida. Hay momentos en que Dios calla no porque haya abandonado, sino porque está esperando que aprendas a reconocer su voz en medio del ruido. D.L. Moody decía que la fe no es creer cuando ves, sino mantenerte firme cuando todo parece perdido. Y esa es la fe de la que hoy quiero hablarte, la que no se apoya en la vista, sino en la confianza. Tal vez te has sentido olvidado, invisible, como si tus oraciones rebotaran en el techo. Pero hay algo que necesitas recordar: el mismo Dios que habló en el monte sigue hablando en tu corazón, aunque ahora sientas que todo está en silencio. Jesús conocía el corazón humano más que nadie. En el Evangelio de Mateo, sus palabras no solo fueron dirigidas a los discípulos, sino a cada alma que ha cargado con más peso del que puede soportar. Él sabía que la vida terrenal sería una lucha constante entre lo que la gente aparenta y lo que realmente siente. Por eso dijo que los mansos heredarán la tierra, no los fuertes, no los que controlan cada detalle, sino los que se entregan con humildad. Moody explicaba que la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es ese momento en que, aun con lágrimas en los ojos, dices: Señor, confío en ti. Hay algo poderoso que sucede cuando un alma cansada decide confiar una vez más. La carga no desaparece, pero cambia de lugar. Ya no la llevas solo, porque la pones en manos del que puede sostenerlo todo. Jesús no prometió eliminar el dolor, prometió acompañarte en él. Y esa diferencia lo cambia todo. Tal vez lo que estás viviendo no tenga sentido ahora, pero no es el final. Moody predicaba que cuando un creyente pasa por la oscuridad, Dios no está en silencio por ausencia, sino porque está trabajando en silencio. Quizás el cielo parezca cerrado, pero mientras mantienes tu fe, el Espíritu ya está obrando detrás de lo que no ves. Quiero que pienses en algo. Cuando miras tu vida, ¿cuántas veces has sentido que tu esfuerzo no da fruto? Hay momentos en los que haces todo lo correcto, pero nada sale como esperabas. Es ahí donde la fe real entra en juego. No es difícil confiar cuando todo está bien, lo difícil es mantener la esperanza cuando todo se desmorona. Moody solía decir que la fe que nunca se prueba no es fe, es comodidad. Y tú fuiste hecho para algo más que eso. Fuiste llamado a caminar sobre aguas, incluso cuando las olas te llenan de miedo. Lo importante no es no sentir miedo, sino no dejar que el miedo hable más fuerte que la promesa. Jesús vio multitudes siguiendo su nombre, pero muy pocos dispuestos a rendirse. Hay una diferencia entre buscar a Dios para obtener algo y buscarlo para conocerlo. La primera fe dura poco, la segunda sostiene toda una vida. Mateo escribió sus palabras no para elogiar a los justos, sino para recordarnos que la gracia es para los quebrantados. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Y en un mundo lleno de máscaras, la sinceridad espiritual se ha vuelto una joya rara. Por eso te pregunto, ¿estás siendo honesto con Dios en tus oraciones o solo repites las frases que crees que Él quiere escuchar? A veces, el alma necesita desnudar su dolor para que la esperanza vuelva a crecer. No escondas tus lágrimas. Dios no se ofende de ellas, las recoge. Moody contaba la historia de un hombre que oró por años sin respuesta, hasta que un día se quebró completamente ante el altar y dijo: ya no tengo palabras. Y en ese momento, Dios lo llenó de paz. Porque cuando se acaban tus fuerzas, comienza la gracia. Lo mismo ocurre contigo. Este mensaje de Mateo no es una simple enseñanza, es una puerta abierta para que vuelvas a experimentar la presencia real que habías perdido. Jesús no está lejos. Él está caminando contigo entre los escombros, esperándote para recordarte que aún no ha terminado contigo. Y cuando Moody hablaba de esperanza, decía que es el arte de ver la luz con los ojos cerrados. Tal vez ahora no ves salida, pero si esperas con el corazón abierto, pronto entenderás por qué tu proceso era necesario. La fe no es una emoción, es una decisión diaria.
Decides creer incluso cuando no sientes nada. Y ese tipo de fe mueve montañas en lo invisible. Ahora quiero pedirte que hagas algo, cierra los ojos e imagina que estás frente a Jesús, como los que se acercaban a él en los caminos polvorientos de Galilea. No hay multitudes, no hay ruidos, solo tú y él. ¿Qué le dirías? ¿Qué cargarías a sus pies? Porque el Evangelio de Mateo nos dice algo claro, cada persona que vino a Cristo con un corazón rendido fue transformada. Nadie salió igual. ¿Por qué tú sí saldrías igual? Este mensaje es una cita divina, preparada desde antes de que iniciaras este día. El mundo te enseña a ocultar tus caídas, pero el Evangelio te enseña a entregarlas. No importa cuántas veces hayas fallado. Jesús no cuenta tus errores como el mundo, cuenta las veces que decides levantarte y volver. Moody afirmaba que los tropiezos del creyente son las huellas de su crecimiento, porque cada vez que caes y regresas, tu alma entiende mejor lo que significa depender del cielo. Por eso, si estás en una etapa donde sientes que no puedes más, esta palabra es para ti. No te rindas, no cierres tu corazón pensando que todo se acabó. El silencio actual no es el final, es la preparación para un comienzo más fuerte. Y cuando sientas que no puedes orar, solo respira su nombre. A veces el simple susurro de Jesús rompe más cadenas que 1000 frases aprendidas. Esa es la fe que despierta los milagros, la fe sencilla que no busca impresionar, sino reconectar. Moody decía que la oración más poderosa no siempre es la más larga, sino la más sincera. Si tus palabras ya no tienen fuerza, usa tus lágrimas. Si tu voz tiembla, deja que tiemble. La fe no requiere perfección, requiere realismo. Dios trabaja con lo que eres, no con lo que finges ser. Sé que tal vez no entiendas por qué estás pasando por todo esto, pero la historia de cada creyente que persevera demuestra que el dolor nunca se desperdicia. Jesús usa las heridas como semillas de propósito. Mateo lo deja claro, el grano debe caer en tierra y morir antes de dar fruto. Así funcionan las temporadas del alma, hay que morir a algo para que algo nuevo nazca. Tal vez estás justamente en ese proceso, en el suelo de tu historia, pensando que todo terminó, pero ese suelo es el comienzo del fruto, y cuando brote, entenderás por qué tanto llanto era necesario. Dwight Moody predicaba que un corazón roto es el altar favorito de Dios, y creo que hoy estás redescubriendo eso. Lo que a los ojos humanos parece ruina, a los ojos de Dios es restauración en proceso. No necesitas entender cómo terminará todo, solo creer que no estás solo en medio del camino. Esa certeza será suficiente para sostenerte hasta que el amanecer vuelva a brillar en tu alma. Hay un momento en que las palabras dejan de ser teoría y se convierten en vida. Ese instante en que lo que has leído 1000 veces comienza a tener otro peso, otro brillo, otro sentido. Eso es lo que sucede cuando comprendes que la fe no es decorar tus días con frases bonitas, sino caminar en medio del desierto con la seguridad de que no estás solo. Dwight Moody decía que la verdadera fe no comienza cuando entiendes todo, sino cuando decides avanzar aunque nada tenga sentido. Y es ahí donde el alma se encuentra con lo divino. En los días grises, cuando las lágrimas caen sin razón, cuando los planes se rompen, cuando los amigos te dejan, ahí es donde Dios se revela más real que nunca. El Evangelio de Mateo nos recuerda que Jesús miraba a las multitudes con compasión, porque estaban desamparadas, como ovejas sin pastor. Esa mirada sigue viva hoy. Tal vez tú te has sentido igual, confundido, cansado, sin rumbo. Pero quiero que te imagines los ojos de Jesús viéndote justo ahora, con esa ternura que no juzga, que no pregunta por qué fallaste, sino que te extiende la mano y dice, ven conmigo. Esa simple invitación lo cambia todo. Y aunque el mundo te diga que ya es tarde, Jesús todavía escribe segundas oportunidades en las páginas de tu historia. Moody solía decir que el amor de Cristo es un océano sin orillas, y que el problema no es su profundidad, sino nuestra falta de disposición para entrar. Hay muchos que se quedan mirando desde la arena, fascinados con la fe de otros, pero incapaces de mojar sus propios pies. ¿Por qué temes entregarte del todo? ¿Por qué esa resistencia a rendir el control? Tal vez porque no confías en lo que no puedes ver. Pero la fe, decía Moody, es precisamente ese salto, creer que habrá brazos esperándote aún cuando no los alcances a distinguir. Y esos brazos no fallan. Jesús conocía el alma humana, sabía que el miedo es más contagioso que la fe, y por eso repetía tantas veces, no teman. Sabía que el corazón humano se aferra a lo visible y olvida lo eterno. Pero cada una de sus palabras en Mateo tiene el poder de romper esa cadena. Cuando dijo no os afanéis por el mañana, no hablaba de irresponsabilidad, sino de confianza. Quería recordarte que preocuparte sin cesar no cambia el futuro, pero confiar transforma el presente. Moody contaba que la ansiedad es como una silla mecedora, te mantiene ocupado sin moverte de lugar.
¿Cuántas veces has sentido ese peso en el pecho, esa sensación de caminar en círculos, sin avanzar? Jesús te invita hoy a dejar esa carga, no con un discurso, sino con su presencia. Cuando el alma está cansada, hasta lo más pequeño se siente imposible. Levantarse, sonreír, orar. Pero lo que necesitas no es más fuerza tuya, sino más descanso en Él. Mateo escribió que Jesús sanaba no solo los cuerpos, sino las almas quebradas. Y todavía lo hace. No necesitas una gran fe, solo necesitas llevar tu fe rota a las manos correctas. Moody afirmaba que una fe del tamaño de una semilla puede mover montañas, porque el poder no está en quien cree, sino en aquel en quien se cree. No subestimes tus oraciones sencillas, ni tus lágrimas ocultas. El cielo las escucha todas. Piensa en cuántas veces Jesús se acercó a los olvidados, al leproso, al ciego, al paralítico, a la mujer que ya nadie quería ver. Todos tenían algo en común, estaban en el límite, sin alternativas humanas. Y justo en ese punto, cuando ya no había nadie más que pudiera ayudar, Jesús se convirtió en su respuesta. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez no ve salida, pero Él sí la ve. Su promesa no ha caducado. No fue hecha para los santos del pasado, sino para los creyentes del presente, para ti, que lo escuchas ahora y sientes que estas palabras resuenan directamente en tu pecho. D.L. Moody decía que el problema no es que Dios hable poco, sino que nosotros escuchamos demasiado ruido. En un mundo donde todo brilla y todos compiten por atención, el alma necesita silencio para escuchar al Espíritu. Por eso, te invito a que apagues por un momento las voces externas. Deja el teléfono, cierra los ojos, y escucha la tuya. La voz de Dios no te grita, te susurra, te llama por tu nombre, como llamó a Mateo cuando éste aún era recaudador de impuestos. Ese llamado cambió su destino. Y lo mismo puede suceder contigo, porque cada vez que respondes a esa voz, tu vida se alinea con el propósito del cielo. Quizás pienses que ya es muy tarde para ti, que tu historia tiene demasiados errores, que nadie podría usarte así, pero la Biblia entera es el testimonio de un Dios que ama reescribir vidas rotas. Mateo era un hombre despreciado, pero Jesús lo vio y lo eligió. Pedro lo negó, pero después se convirtió en una roca para otros. Pablo persiguió a los creyentes, pero terminó proclamando el Evangelio. Moody recordaba que cuanto más herida está la vasija, más brilla la luz de Dios a través de sus grietas. Tal vez tus grietas no sean una vergüenza, quizás sean la manera de mostrar la gloria de quien te sostiene. Hay quienes piensan que necesitan limpiar su vida antes de acercarse a Jesús. Pero el orden es al revés, te acercas primero, y Él se encarga de transformarte. No esperes sentirte digno para volver. Nadie lo es por mérito propio. Lo hermoso del Evangelio es que la gracia no espera perfección, simplemente responde a la sinceridad. Jesús se especializa en los casos sin esperanza. Y esa palabra de Mateo nació para eso, para recordarte que todavía hay esperanza incluso cuando todo parece muerto. Hoy tal vez no veas el final del camino, pero puedes ver el primer paso, y ese paso es volver a creer. No necesitas un gran plan, solo una pequeña decisión, no rendirte. Eso basta para que Dios comience a mover lo imposible. Moody decía que la fe no cambia las condiciones externas de inmediato, pero cambia la dirección interna del alma. Donde antes había miedo, aparece paz. Donde antes había duda, surge propósito. Y aunque el dolor continúe, dentro de ti algo comienza a respirar de nuevo. Si este mensaje está tocando algo profundo dentro de ti, no lo ignores. Es la voz del Espíritu recordándote que no todo está perdido. Cada vez que la esperanza parece morir, Dios prepara un nuevo comienzo. Y ese comienzo, aunque pequeño, es suficiente para que la historia gire a tu favor. No es coincidencia que estés aquí escuchando estas palabras. Este instante fue planeado desde antes de que entendieras lo que necesitabas. Porque cuando tu alma estaba al borde, Dios ya había preparado esta cita para recordarte, sigues siendo amado, sigues siendo visto, y no has llegado tarde. Hay silencios que duelen más que las palabras, momentos en los que parece que el cielo se ha cerrado y nada tiene sentido. Pero si te fijas bien, es en esos silencios donde Dios construye los cimientos de las mayores victorias. D.L. Moody decía que mientras el hombre ve el silencio de Dios como ausencia, el creyente maduro lo reconoce como tiempo de preparación. Quizás esta etapa de tu vida no sea un castigo, sino un entrenamiento. Quizás lo que hoy llamas vacío sea, en realidad, espacio que Dios está dejando libre para llenarlo con algo nuevo. Jesús nunca prometió un camino sin desiertos. Prometió su presencia en medio de ellos. Y Mateo lo retrata con una belleza profunda, el Maestro caminando con sus discípulos bajo el sol, calmando tempestades, levantando a quienes nadie miraba.
Lo que distingue a Jesús no son solo sus milagros, sino su manera de mirar a la gente. Cuando los demás veían fracasos, él veía propósito. Cuando todos veían pecadores, él veía hijos. Moody afirmaba que la mirada de Cristo tiene el poder de hacerte sentir descubierto y amado al mismo tiempo. Y ese tipo de amor no se olvida. Hay muchas personas que viven basando su fe en emociones. Si sienten a Dios, creen. Si no lo sienten, dudan. Pero la fe verdadera va más allá de las sensaciones. La fe profunda se sostiene incluso cuando el alma no siente nada. No necesitas emoción, necesitas convicción. Porque las emociones cambian, pero la presencia de Dios no. Quizás esa sea la lección que el Evangelio de Mateo quiere darte hoy, incluso cuando crees que no pasa nada, en el mundo invisible todo se está moviendo a tu favor. Moody solía contar que los creyentes atraviesan 3 etapas: primero oran esperando que todo cambie, luego oran soportando el peso del proceso, y, finalmente, oran agradeciendo porque el proceso los cambió a ellos. Tal vez tú estás entre la segunda y la tercera. Tal vez aún estás esperando ver la luz, pero la transformación ya empezó en tu interior. Estás aprendiendo a depender, a soltar, a confiar. Y eso, aunque no se vea, ya es un milagro. Hay algo profundamente humano en querer controlar el resultado. Pero el reino de Dios funciona al revés. Jesús decía que quien pierde su vida por causa de él, la encontrará. Eso significa que debes perder el dominio total para descubrir tu verdadera libertad. Moody explicaba que entregar el control no es rendirse, es descansar. Cuando dejas que Dios dirija, la ansiedad pierde su fuerza. Cada preocupación cede ante la paz de quien sabe que no tiene que entenderlo todo para avanzar. Piensa por un momento en las olas. Mateo relata que, en medio de una tormenta, los discípulos temieron por su vida. Jesús dormía. El mar rugía, el viento aullaba, y ellos gritaban desesperados. Pero cuando lo despertaron, bastó con que dijera unas palabras para que el mar se calmara. A veces Dios parece dormir mientras tu barca se hunde, pero solo está esperando el momento justo para hablar. No porque no le importes, sino porque quiere enseñarte a confiar incluso con las olas furiosas a tu alrededor. Moody decía, el milagro no es que Jesús calmara el mar, el milagro fue que ellos aprendieran a dormir tranquilos sabiendo que Él estaba en el barco. Y ese es el llamado de hoy. No necesitas que cada tormenta desaparezca, necesitas recordar quién va contigo en medio de ella. Si Cristo está en tu barco, no hay agua suficiente que pueda hundirte. Puedes tambalearte, pero no caerás. Puedes sentir miedo, pero no estás solo. Y si dudas, recuerda que incluso Pedro dudó cuando vio el viento. Sin embargo, fue el único que caminó sobre las aguas. Porque es mejor fallar intentando acercarse a Jesús que quedarse quieto observando desde lejos. Dwight Moody solía hablar de cómo los momentos de crisis revelan la autenticidad de la fe. Decía que cualquiera puede cantar cuando el sol brilla, pero solo los verdaderos hijos de Dios pueden hacerlo en medio de la tormenta. Quizás no tengas fuerzas para cantar, pero puedes susurrar una oración, y ese pequeño susurro vale más que 1000 gritos de desesperación. Quizás tu oración hoy solo sea, Señor, no me dejes caer. Y eso basta. Jesús respondió a Pedro en el instante en que lo llamó, no después. Él hace lo mismo contigo. No hay distancia que su mano no pueda alcanzar. Cuando Jesús calmó la tormenta, hubo silencio. No solo alrededor, sino dentro de ellos. Ese silencio era un testimonio. Lo que antes era miedo, ahora era paz. Y esa paz también está disponible para ti. Mateo nos enseña que Jesús no solo tiene poder sobre los mares exteriores, sino sobre los mares interiores, la ansiedad, las preguntas, los pensamientos que no te dejan dormir. Si lo dejas entrar, esas olas interiores también se silenciarán. Moody decía que el gran error del creyente es esperar sentir paz para invocar a Dios, cuando es al revés, invocas a Dios para que venga la paz. No esperes a que tu vida esté en orden para orar, ora precisamente porque no lo está. No esperes que tus emociones se alineen para creer, cree para que tus emociones sean restauradas. La fe no es un resultado, es una elección, y hoy tienes la oportunidad de elegirla otra vez. Quizá en este punto de tu camino sientas que ya no puedes dar más, pero cada nuevo amanecer es prueba de que Dios aún no ha terminado. Jesús nunca dejó a ninguno de los suyos a mitad de camino. Si Él comenzó algo en ti, lo completará. Lo que hoy ves como un final, mañana entenderás que era un comienzo. Moody recordaba que los creyentes más sabios no son los que lo entienden todo, sino los que aprenden a confiar en medio del misterio. Y ese misterio, por más oscuro que parezca, siempre esconde algo de luz. Así que respira, detente un momento, no corras detrás de respuestas rápidas. El Dios que calma las tormentas también está calmando tu alma ahora mismo. Esta palabra no llegó a ti por casualidad.
Es el recordatorio de que no estás olvidado, que aunque tu corazón esté cansado y tus manos vacías, el cielo sigue abierto sobre ti. Y lo que hoy se siente como silencio, mañana lo recordarás como el día en que Dios comenzó su obra más profunda dentro de ti. Hay promesas que parecen olvidadas, oraciones que se apagan en medio de la espera, pero el corazón que confía aprende a escuchar incluso cuando no hay respuesta visible. Dwight Moody decía que la prueba más grande de la fe no es cuando Dios contesta, sino cuando guarda silencio y tú sigues creyendo igual. Jesús nunca dijo que la fe evitaría el fuego, pero prometió acompañarte dentro de él. Y cuando te sostienes en esa promesa, cada herida se convierte en una oportunidad para ver su poder actuar de manera nueva. Mateo nos recuerda que el reino de los cielos pertenece a los que tienen el corazón humilde, a los que lloran, a los que anhelan justicia, a los que confían aun cuando el mundo les da la espalda. Son esos corazones sencillos los que Dios transforma en testimonios vivos. A veces buscamos señales extraordinarias y pasamos por alto los milagros cotidianos, una puerta que se abre, una palabra que llega en el momento justo, una paz que no tiene explicación. Todo eso es Dios respondiendo a tu fe en formas que no siempre reconoces. Moody contaba que conoció a personas que oraron por años por un milagro y pensaron que nunca llegaría, hasta que un día, sin previo aviso, el milagro tocó su puerta disfrazado de algo sencillo. Tal vez eso te está ocurriendo a ti. Puede que la respuesta de tus oraciones no haya llegado como esperabas, pero eso no significa que Dios no haya respondido. A veces la respuesta no es un cambio exterior, sino un cambio dentro de ti, y ese cambio vale más que cualquier evidencia visible. Jesús enseñó que quien busca encuentra, pero no especificó cuánto tiempo duraría la búsqueda. La fe persevera hasta encontrar. No se trata de gritar más fuerte, sino de permanecer más tiempo, de creer más allá del cansancio, de seguir caminando mientras las lágrimas caen, porque la perseverancia no demuestra fuerza humana, demuestra confianza espiritual. Moody decía que las bendiciones llegan cuando dejas de mirar el reloj y empiezas a mirar al cielo. Quizás estás orando por algo desde hace mucho y no ves movimiento, pero si supieras todo lo que Dios está alineando a tu favor, no dudarías un segundo más. Hay puertas que aún no se abren porque si lo hicieran ahora, no podrías sostener lo que hay detrás. El retraso no es rechazo, es preparación, y ese tipo de enseñanza solo se comprende cuando pasas por el proceso. Mateo escribió sobre un Jesús que espera con paciencia a quienes no lo entienden aún, que no se desespera con sus vacilaciones, sino que los guía poco a poco hacia la revelación. Cuando Jesús dijo bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, no hablaba del futuro, hablaba del presente. El consuelo no llega después de que todo se arregla, llega mientras aún estás roto. Es la mano invisible que sostiene tu alma cuando sientes que no puedes seguir. Es la voz que te susurra en medio de la noche, no te rindas, estoy contigo. Ese consuelo es lo que te está alcanzando ahora. No necesitas verlo para saber que es real. Dwight Moody solía repetir que Dios no obra en los corazones llenos de orgullo, sino en los que ya no pueden más. Y si hoy te sientes así, al borde, cansado, sin fuerzas, entonces estás exactamente donde la gracia puede alcanzarte. El quebranto no es el final, es el inicio de algo nuevo. Todo lo que se rompe en las manos de Dios no se pierde, se transforma. Jesús tomó el pan, lo partió y lo multiplicó. Lo mismo puede hacer contigo. Si le entregas tus pedazos, Él puede convertir tu historia en alimento de esperanza para otros. Cada lágrima tiene propósito, aunque ahora no lo entiendas. Mateo muestra a un Jesús que nunca desperdicia el sufrimiento de nadie. Todo lo que has pasado tiene un porqué, aunque hoy solo veas confusión. Moody decía que cada prueba deja dos posibles caminos, amargura o madurez. La elección es tuya. Si decides confiar, aún en medio del caos, descubrirás que el dolor no tenía la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, y cuando Él habla, el caos se convierte en testimonio. Quiero que imagines por un momento cómo sería mirar tu vida desde el punto de vista de Dios, no desde tu dolor. Verías que nada ha sido accidental. Cada cierre de puerta, cada demora, cada lágrima tenía un sentido en su plan. Tal vez el enemigo pensó que tu historia terminaba, pero Dios escribió una nota al margen diciendo, aún no. Y esa nota es esperanza pura. Jesús terminó su ministerio en Mateo con una promesa que hoy sigue viva, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo a veces, no dijo solo cuando seas fuerte, dijo todos los días. Los buenos y los difíciles, los claros y los confusos, todos. Su presencia no depende de tu rendimiento, sino de su amor constante. Y cuando comprendes eso, ya no vives intentando ganarte la aceptación divina, sino disfrutando del abrazo de quien nunca te soltó.
D.L. Moody solía concluir sus mensajes recordando que el amor de Cristo no es un sentimiento pasajero, es un compromiso eterno. Por eso, al final de todo, no importa cuánto hayas fallado, sino si estás dispuesto a volver a empezar. Y quiero que sepas algo, aún puedes empezar de nuevo. Aún hay luz esperándote del otro lado de esta noche. Cada amanecer lleva el sello de una promesa eterna, el amor de Dios sigue escribiendo sobre tu historia. Así que levanta tu mirada, respira, agradece, aunque todavía duela, porque el mismo que comenzó la obra en ti la llevará a su término. Esta palabra de Mateo no es solo un recuerdo del pasado, es una declaración sobre tu presente, la esperanza aún vive, y mientras tu corazón siga abierto, el Espíritu seguirá obrando, llamándote con paciencia, sanando lo que el mundo no pudo, devolviéndote lo que creías perdido. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que Dios todavía habla en medio del silencio. Y no olvides suscribirte para seguir encontrando palabras que fortalezcan tu fe y mantengan viva la presencia de Cristo en tu día a día, porque cuando todo parece perdido, es precisamente ahí donde la esperanza comienza a renacer.